hay todo un proceso a partir del cual nos vamos diferenciando, ¿no? Que Lacan trabaja muy bien y que tendría que ver con el estadio del espejo y bueno, con muchos aspectos. Entonces, este sería el entramado a partir del cual mi propuesta teórica es que trabajemos a la educación. O sea, la educación profundamente signada por este entramado complejo, pero que es inextricable. O sea, no podemos separarlo. No podemos disgregarlo, como diría Ernesto en algún momento cuando dice que la metáfora, cuando una metáfora, una hegemonía, se empieza a disgregar, entonces se empieza a ver otras relaciones de contigüidad y metonímicas, ¿no? No podemos hacer eso con esta constitución, de lo educativo. Tenemos que enfrentar, confrontar y asumir la complejidad ontológica de la constitución del educativo, y tal vez ahí podamos empezar a trabajar este asunto de por qué la educación es tan compleja y por qué en muchas ocasiones se tiene que ver solo desde lo histórico, desde lo político, desde lo didáctico, y entonces se privilegia esa mirada, pero se vanish, se evapora, se diluye, se deja de lado la cuestión de la constitución de lo educativo. ¿Qué es lo educativo? ¿Qué es la educación? Bueno, la educación tiene muchos elementos, ¿no? Tiene muchos elementos, muchos aspectos, ya como, digamos, si entramos a esa pregunta, ¿qué es la educación? Bueno, uno muy importante es la identificación. A mí me parece que eso es lo más importante en la educación. La identificación, la formación de subjetividad, de subjetividades y de identidades. Y aquí me voy a detener un poco, voy a tomar el ejemplo de la tesis de Ana Laura Gallardo, pero en esta ocasión de su tesis de doctorado, en donde ella trabaja algo sobre el asunto, estoy buscando un papelito, siempre estoy así buscando papelitos, sobre el asunto del racismo estructural en el sistema educativo mexicano. Es una tesis muy interesante, creo que muy seria, trabajada de manera muy rigurosa con herramientas precisamente de Ernesto Laclau, en donde se refiere a una crisis de identidad muy fuerte que estamos ahorita viviendo en México. Y esta crisis de identidad ella la empieza a explicar, hace una tesis, elabora una tesis teórica en donde dice que el mestizaje ahorita está como bloqueando la posibilidad de el mito del mestizaje, así le llaman, el mito del mestizaje, de la subjetiva, de la identidad de las mexicanas y los mexicanos. Es un trabajo también muy interesante, pero ella lo ubica, sino que ella lo ubica como el problema o como uno de los problemas principales de la educación, y estoy de acuerdo. Creo que en México, si no vemos el problema de cómo está la identidad, cómo ha sido la identidad históricamente hablando, culturalmente hablando, y cómo está en este momento, es muy difícil que podamos realmente trabajar de una manera más fuerte, más significativa, más productiva en el campo de
la educación. Entonces, la formación de seres humanos, la constitución de seres humanos, la formación de identidades, de la identidad, digamos, la formación de la subjetividad y de la identidad es la tarea principal de la educación, y ha sido, históricamente hablando, la tarea principal de la educación, con escuela, sin escuela, con diferentes formas, ya que va tomando la educación, ya sobre todo cuando empezamos que hace mucho tiempo que tenemos instituciones propiamente educativas, sistemas educativos. Otra cuestión que es muy importante en la educación es el intercambio de bienes, de dones, de bienes simbólicos. Es este intercambio que, como lo señala Gramsci, lo señala Freire, lo señala Puigros, es un intercambio multidireccional. No es, como lo diría Durkheim, de la generación adulta a la generación joven, solamente, no. Hay afortunadamente intercambios en múltiples direcciones, lo cual nos abre la visión para asumir y comprender cómo hay esta influencia, no solamente multidireccional entre generaciones, sino, por ejemplo, dice Gramsci, entre los líderes y sus secuaces, así dice en la traducción, entre un pueblo y otro pueblo. Entonces, este intercambio es también otra característica, otra tarea, otra función muy importante de la educación. Y una tercera tarea y una tercera función también nodal es el legado ahí sí, generacional, legado cultural, legado en múltiples aspectos, sobre el cual ha hecho un trabajo especial y ha puesto un énfasis especial Adriana Puigros. Entonces, mi propósito de esta tercera parte de la clase 7 es pues trabajar con la constitución de lo educativo, con esos elementos y de la educación. Y bueno, decía que iba a cerrar esta exposición con el currículum. Entonces decimos, el currículum es una propuesta político-educativa contradictoria, dice contradictoria, compleja, contradictoria, y aquí, bueno, un primer énfasis es que es una propuesta político-educativa. En el currículum hay un énfasis muy fuerte en lo político, sobre todo en los dos primeros niveles del currículum, que sería el nivel social amplio, ¿no? en donde se empiezan a emerger las ideas, las intenciones, se dan las luchas porque una población sea formada de una determinada manera de acuerdo a un cierto proyecto. Pero en la medida en que hay luchas y diferencias, la articulación, la cadena equivalencial tiene, al mantener sobre todo algunas diferencias, una fuerza importante. Entonces tiene esto desde su momento constitutivo. Esto es, no estamos planteando una lógica dialéctica,
que esto también ha surgido en el grupo. Estamos planteando una lógica hegemónica desde la perspectiva de Laclau. Estamos planteando una lógica de la articulación en donde no se resuelven las contradicciones. Y en el campo del currículo sí estamos tratando en múltiples ocasiones con posturas antagónicas. ¿Y cómo se llega a esa síntesis compleja y contradictoria? Se llega a través, bueno, de luchas, de acuerdos, de negociaciones, de imposiciones. No hay tal resolución dialéctica. O sea, no se resuelve. Con la síntesis no se llega como en la hegemonía, ¿no? No es como la hegemonía, llega a haber una postura hegemónica que está articulada con un proyecto político-social amplio y que tiene opositores. Entonces la lucha es un motor continuo. Aquí si vemos en nuestros países latinoamericanos las condiciones actuales, vamos a encontrar que en algunos países hay una fuerte articulación entre el pueblo, tomando pueblo en el sentido de Laclau, y el gobierno, ¿no? Que está manejando y que está como líder en el desarrollo del mismo pueblo. Pero vamos a encontrar también países en los cuales no existe esto, no existe esta identificación del proyecto de la población, del pueblo con el proyecto político-social amplio. Y yo me atrevería a preguntar incluso si todos los países tienen proyecto político-social amplio, en fin, estos son discusiones que nos interesa mucho retomar en las siguientes sesiones de nuestro seminario. Bueno, entonces les decía que quería terminar justo en esto, ¿no? En nuestra noción de currículum y en cómo estas herramientas que de manera muy privilegiada de Ernesto Laclau han venido a nuestro seminario y las hemos traído y les hemos dedicado algunas sesiones, cómo esas herramientas nos van a enriquecer nuestras posibilidades de comprender lo curricular, de comprender al currículum, de comprender el currículum en nuestros distintos países y también de ver en qué medida estamos construyendo esta cadena equivalencial. Yo me voy a atrever a lanzar una idea. Esta cadena equivalencial en este momento histórico, en el tercer lustro, terminando el tercer lustro del siglo XXI, se da más en la parte de lo cultural y de lo educativo que en la parte de los proyectos políticos sociales amplios. Bueno, esto es muy controversial, polémico, espero que así sea. Que si vamos a buscar una articulación, esta constitución que he planteado el día de hoy de lo educativo sea productiva para el análisis, que no es negar, esto es muy importante, porque he trabajado con todo un grupo de colegas muy queridos que trabajan a la educación y a lo educativo desde el análisis político del discurso, lo cual a mí me parece excelente, que mi problema, el mío, como digamos dentro de mi propia producción teórica, dentro de mi propia modestísima obra, mi problema es que fue, digamos, en un inicio, que la relación nosotros o ellos no me era suficiente para explicarme la complejidad de lo educativo, sí para explicarme muchos aspectos, muchos programas, muchos movimientos educativos.
bueno, aquí voy a terminar una idea que empecé hace rato, que decía que sobre todo en cuanto al contexto social amplio y en cuanto a aquí habría que analizar, bueno, el contexto social amplio sí es profundamente político, te da una lucha muy fuerte para llegar a esa síntesis compleja y contradictoria, y ahí me perdí, me fui por otro lado ahora. Bueno, y también en este otro plano de cuando convertimos al currículum en estructura y forma, en el momento de la estructuración formal del currículum, en este plano, ahí también hay una lucha política fuerte, institucional. ¿Y en qué momento se expresa con mayor fuerza la relación nosotros y ellos, de identificación más directa? Pues en el aula. En el aula y en otras múltiples actividades, bueno, y en la sociedad toda es educadora. Entonces, en todas las acciones humanas están atravesadas por lo educativo, así como están atravesadas por lo político, constituidas. Entonces, pero en ese momento digamos, tiene una cierta preeminencia el aspecto constitutivo de nosotros y ellos. Bueno, regreso al currículum. Entonces, el currículum es una propuesta político-educativa que se expresa en una síntesis compleja y contradictoria, que no es una síntesis dialéctica. Es una síntesis de corte hegemónico, y así se constituye. Y pues aquí vamos a dejar esta tercera parte de la clase 7 y finalmente la concluimos, clase 7. Por favor, participen en el foro. Así que se los pido, por favor, es muy importante. En el foro he subido algunos videos que ya mencioné en esta exposición sobre la CLO en una página, que es una de las herramientas que tenemos en la plataforma de Claxo. Estos videos los pueden ver ustedes con toda tranquilidad, sin ninguna presión. Son complementarios, no son obligatorios, pero creo que podrían apoyar mucho nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje sobre el sistema de pensamiento de Ernesto Laclau. El foro va de una manera mucho más específica, no tiene muchos elementos, pero no tiene 25,000 ni preguntas ni puntos para analizar, comentar, reflexionar, pero sí tienen como una mayor direccionalidad. Se mencionan cuestiones y que ustedes busquen. Por ejemplo, les pido en el foro que se refieran a algún ejemplo de metáfora y metonimia de los que expone Ernesto. Pues ya les dije yo uno que no es de metáfora específicamente ni de metonimia, sino que es de cómo se transforma una relación de contigüidad metonímica en una metáfora, que es el ejemplo del sindicato y de la cuestión racial. Bueno, ahora sí, ya creo que por último solo quiero volver a expresar pues lo contentísima que estoy, lo contentísimos que estamos todo el equipo docente con este seminario. Invitarles a que expresen sus dudas, sus inquietudes, como lo están haciendo, a decirles que estamos conscientes de las limitaciones que se pueden tener en relación a no tener internet, porque muchos de ustedes están en trabajo de campo o están en otras actividades,
que en algunas semanas se les dificulta más que en otras, porque se atraviesan cuestiones generalmente de trabajo, generalmente de trabajo, y y en algunas ocasiones también de algún asunto más de tipo personal. Entonces ustedes a su propio ritmo, tomando en cuenta las sesiones que nos quedan, vayan avanzando. Vayan avanzando, todos los foros están abiertos, pueden participar en todos los foros, de tal manera que si alguien se quedó en el foro 5, bueno, pues en la clase 5, termina la clase 5, pasa a la clase 6 y va tratando de avanzar de acuerdo a sus posibilidades, con la idea de sí terminar el seminario en las fechas convenidas. Bueno, pues me despido con muchísimo gusto, como siempre. Espero que esta clase 7 sea muy productiva, muy productiva. Creo que es un momento así de llegar a un punto muy importante, a partir del cual vamos a regresar a un punto de complejidad teórica importante. Vamos a regresar a nuestros análisis más específicos, vamos a ir a nuestros países, vamos a poder ver experiencias, concepciones, relación, qué tipo de relación hay entre el proyecto social amplio, si existe, si no existe, en qué sentido, si existe en el gobierno o en el pueblo, o si hay, o en ambos, ¿no? Si hay relación, ¿no? Si no hay relación, si, en fin, ¿qué está sucediendo en términos de currículum desde esta mirada que consideramos es una propuesta latinoamericana hacia, hacia América Latina, desde luego, o sea, y hacia el mundo, ¿no? O sea, consideramos que entrarle al currículum con estas herramientas nos va a posibilitar avanzar muchísimo y avanzar en la línea que estamos, que es una línea de emancipación, de descolonización, de fortalecimiento de nuestras identidades, de apertura, de empowerment, de empoderamiento. Bueno, y entonces sigo que me despido y sigo hablando. Pues muchas gracias muchas gracias por este curso tan maravilloso y por sus participaciones, que son muy interesantes, que son excelentes, ya para criticar, para proponer, para lo que ustedes decidan. Sus participaciones nos tienen a todo el equipo docente, nos han atrapado, digamos, a todo el equipo docente. Esa crítica tan fuerte que realizó Silvia sobre la película maravillosa, y así, luego el decir, bueno, en el primer momento lo vi así, después lo vi de esta otra forma, cuando nos dicen que cuando ya se subió la película doblada al español, hubo otra comprensión. La primera que subimos, la verdad, sí era una copia muy mala, lo cual no quiere decir que la crítica haya sido porque la copia era mala, no sé lo que es. Creo que me voy a tener que despedir, ¿verdad? Esta noche, madrugada, estamos en la madrugada del domingo 31 de mayo, y les voy a decir que son las 6 de la mañana con 8 minutos en México, y en la hora de Claxo, del foro, de la plataforma, son las 8 con 9 minutos. Bueno, yo me voy a descansar algunas horas, voy a tratar de empezar a aterrizar, como dice una de mis estudiantes, aterrizar, no, ella dice estacionarse, pero tengo que aterrizar y luego ya ver en dónde estaciono mi ser, para que pueda descansar unas horas. Ay, qué hora que hablo mucho, no me gusta hablar tanto.
me gusta y no me gusta, pero hablo mucho cuando estoy en confianza, cuando me siento bien, me siento bien, me siento muy bien con ustedes. Chao.